Amén. Tenemos segunda de Pedro, capítulo 3 para esta tarde. Amén. Y es un capítulo muy importante y interesante. Porque aunque se entiende a grosso modo lo que él dice, también hay que tratar de discernir qué es lo que dice. Amén. Capítulo 3, versículo 1 comienza diciendo: Amados, esta ya la segunda epístola que os escribo, en las cuales despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Amén. Claramente, el encabezado de este capítulo revela la importancia de lo que Pedro va a decir. Amén. Y claramente él apela y acude a ¿qué? Al limpio entendimiento de ellos. Quiere decir que realmente, ¿por qué acude al limpio entendimiento de ellos? Porque la razón de una persona, o la mente de una persona, o el entendimiento de una persona se puede embotar, se puede confundir. Amén. Recuerda lo que Dios le ordenó a los sacerdotes. Dice que no beban vino antes de entrar al santuario, porque puedan discernir, puedan tener la capacidad de discernir entre el bien y el mal. Así le pasa a uno. El Mesías habló de que el que bebe el vino viejo ya no quiere el vino nuevo. Entonces cree que hay dos tipos y hay entendimientos que pueden estar contaminados. Amén. Esa palabra, el limpio entendimiento, hace referencia a una palabra en griego que se llama eilikrines. Y lo que hace referencia lo que logré entender es que a la mente que no está afectada por la influencia seductora de los sentidos. O sea, la mente que no ha sido afectada por la influencia de los sentidos. Recuerda que los sentidos se pueden influenciar. El sentido puede influenciar a la persona. Los ojos, si los ojos se dejan seducir, si el oído se deja seducir, si el corazón se deja seducir, claramente eso va a afectar ¿qué? Mi capacidad de razonar, mi capacidad de entender, mi capacidad de comprender. Amén. Y fácilmente mucha gente se desvía por eso. Porque si uno permite que algo que viene a través de mis sentidos afecte lo que yo creo, lo que yo pienso, claramente yo me puedo desviar de la verdad. Amén. Y para entender ese tema, Pedro acude al limpio entendimiento, o sea, que no permitan que nada los seduzca, que sus sentidos no se dejen desviar por los sentidos, sino que se concentren en lo que Dios está revelando y ha revelado. Y luego pasa a decir dice, para recordar las palabras, para recordar las palabras antes dichas por los santos profetas. Aquí dice santo, en realidad santo no aparece esa palabra allí, por los profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador proclamado por vuestros apóstoles. O sea, ¿a qué va a acudir él? ¿O a qué está acudiendo él? A que los creyentes recuerden ¿qué cosas? Primeramente lo que los profetas han dicho, y lo que el maestro mandó, enseñó. Y claramente lo recibieron ellos a través de la enseñanza de los discípulos, de los enviados. Amén. Hay que tener esto en cuenta, porque ahora vamos a hablar de cosas que claramente él va a hacer referencia, que están en el primer pacto y que tienen que relacionarse con expresiones y mandamientos y enseñanzas que se dieron en el nuevo pacto, y cómo esas enseñanzas o esas profecías, tanto del primer pacto como el pacto nuevo, van a unirse. Amén. Luego dice, conociendo primero esto, dice, versículo 3, ya va a entrar aquí al tema, dice, conociendo primero esto, en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. O sea, lo primero que hay que saber es que va a haber engaño, que va a haber confusión, que va a haber gente que se va a desviar. Por lo tanto,
El llamado a mantener el limpio entendimiento es no te dejes sacar de la verdad, no te dejes desviar de la verdad y procura mantenerte allí. Amén, porque tienes que entender que eso va a venir, que van a venir burladores, que van a venir engañadores, que va a venir engaño y que va a venir mentira y seducción. Amén. Dice, en los posteriores días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, o sea, según sus propios ¿qué? Deseos. ¿Qué es lo que desvía al hombre? Su propio deseo. Amén. ¿Y qué es el deseo? Es aquello que viene por los sentidos. El hombre siente, desea algo y lo anhela, lo busca y por lo tanto se deja desviar. Amén. Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Pues desde que durmieron los padres, todo permanece igual desde el principio de la creación. Hay dos cosas aquí hay dos estipulados que hay que tener en cuenta. Y una es el hecho de que estas personas, la base por la que se han desviado, la base por la que se han dejado seducir, es el hecho de que claramente la tardanza, la demora del cumplimiento de la profecía y de la promesa de la venida del Señor no se ha cumplido. Por lo tanto ellos dicen, eso no va a ocurrir, ya no va a ocurrir. Amén. Eso fue un engaño. Dice, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Esta pregunta que ellos hacen allí, en el contexto hebreo, es interesante algo. Cuando se pregunta algo, lo que se hace en la pregunta, en la expresión hebrea, lo que significa es que tú estás negando la existencia de eso. Amén. Digamos, dice expresión hebrea que implicaba que lo que se preguntaba no existía en absoluto. Amén. O sea, ellos cuando preguntaban, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Quiere decir, eso no va a pasar, eso no es verdad. Simplemente que lo preguntaban de esa manera como para hacer caer en cuenta a la persona de que estaba confiando en algo y creyendo en algo que no iba a ocurrir. Amén. Y claramente esto lo vemos mucho en la palabra de Dios. Vamos en Malaquías 2:17. Fíjense qué preguntaban allí. Un momentito. Si alguien lo encuentra, me lo lee. Aquí está. Sí, 2:17. Habéis hecho cansar a Yahweh con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? ¿En qué decís? Cualquiera que hace mal agrada a Yahweh, que en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Elohim de justicia? Yo digo 2:17 de Malaquías, Ajá. Sí. Ay, pero en este tiene 16 nada más. también 16. No, 17 también. Sí, tiene 17. Pero ¿alguien tiene cuál es? ¿David? Malaquías 2:17 dice, habéis hastiado a Yahweh con vuestra palabra y decís, ¿en qué lo hemos hastiado? ¿En qué Oye, decís? sí, tiene 17. Sí, sí, sí. Yo soy el equivocado. Bueno, esa pregunta que hacen al final, ¿dónde está el Dios justo? Lo que implicaba realmente en esa expresión era que no había ningún Dios justo. ¿Y cuál es el argumento que ellos dicen para eso? Dice que todo el que hace mal agrada a Yahweh y de los tales él se agrada. Fíjese bien. Entonces, por lo tanto, si todo el que hace mal agrada a Dios y Dios agrada de él, entonces no existe ningún Dios justo. Y por eso viene la pregunta. Entonces, estas preguntas en el contexto hebreo, lo que traía era a que absolutamente eso no existía. No existía tal cosa. Amén. No que preguntaban porque querían saber o cosas así, simplemente porque estaban convencidos de que eso no existía. Amén. A David le preguntaban, ¿dónde está tu Dios? ¿Verdad? Y el concepto era el mismo. ¿Qué es lo que querían decirle? Tu Dios no existe. Amén. ¿En qué estás confiando tú? Recuerdo lo que le decía el Raxaces a uno de los reyes. ¿Tú confías en tu Elohim? Dice, ¿ese Elohim acaso algún Dios nos ha detenido para hacer todo lo que hemos hecho? Y cosas así. Amén. Entonces, que las preguntas en el contexto hebreo tenían esa connotación. Amén. Negación. Una negación de las cosas. Dice, pues desde que dura... Ahora, ¿cuál es el argumento que ellos usan para decir eso no va a ocurrir, el Mesías no va a venir, tal cosa no va a ocurrir?
Ellos decían, pues desde que durmieron los padres, todo permanece igual desde el principio de la creación. O sea, lo que ellos decían, el mundo permaneció estable. Nada ha cambiado, nada ha pasado y nada va a pasar. Amén. Y una de las cosas, fíjese bien, que ha hecho que la gente pierda la fe es el hecho de que esto que se dice no se ha cumplido. Hoy se anuncia, ¿no?, que el Mesías viene, que prepárate, que... Y la gente dice, pero han pasado 2000 años, ¿y dónde está? Si esto lo hicieron recién Pedro lo anunciaba, ¿no? Todavía han pasado, ¿qué?, 20, 40, 60 años. ¿Cuánto más nosotros que han pasado 2000 años? Entonces, ¿qué dice la gente? Eso es mentira, eso no va a pasar. Amén. Y fíjese, todo está igual, nada cambia. Y ¿qué es lo que viene al pensamiento del ser humano? Que lo único que queda es lo que tú vivas en esta vida. Y por eso es que la gente entonces se enfoca ¿a qué? A hacer todo lo que pueden hacer, todo lo que pueden disfrutar, porque dice, pues mañana moriremos y nada llevaremos. Amén. Y en el concepto pagano existía eso. El concepto pagano decía, no hay nada después de esta vida. Así que tú come y bebe y duerme y disfruta de la vida porque no hay más nada. No Amén. solamente en el pagano pasó eso, sino que también en el judaísmo, en el tiempo del Mesías, estaba la secta de los saduceos. Ujú. Los saduceos tenían esa mentalidad, no en cuanto a los fariseos, pensaban diferente. Los fariseos creían en la resurrección, los saduceos no creían que había resurrección de muertos. Por eso le hicieron la pregunta al Mesías, ¿verdad? De que le trajeron la historia de la mujer y los 7 hermanos. Ajá. Amén. Porque realmente ellos no creían. Fíjense que la pregunta era una negación de lo que ellos afirmaban, de que no existía. Lo que hicieron fue como casarlo a él, decirle, mira, responde eso si es verdad. Y lo que no sabían era que se estaba metiendo con alguien que sí sabía. Amén. Luego dice que, ¿cómo Pedro responde a este argumento de esta gente? Y esto es lo que también nos da bases a nosotros, ¿verdad? Dice, ciertamente ellos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. O sea, es mentira que esto es estable, porque antes no existía. Todo esto vino a la existencia de la nada. De la nada fue creado. Amén. Así que no puede decir que esto es estable, que siempre ha permanecido igual, porque antes no existía esto, sino que todo fue creado según como lo narra la palabra de Dios. Que todo fue creado del agua y por el agua subsiste. Amén. Y luego dice, cosas por las cuales el mundo desde entonces pereció, inundado por agua. Y la certeza de que no es estable es que ya una generación sufrió. Ya una generación vio que realmente no hay nada estable. Alguien una vez puso en una frase, dice que no confía ni en la tierra que estás parado porque mañana tiembla. Es verdad, o sea, tú no puedes confiar en nada. Nada es estable en esta vida excepto Dios. Pues no hay cosa en que afirmarse, no hay cosa en que confiar, no hay cosa en que esperanzarse, sino en aquello que Dios es. Dice, pero los cielos y la tierra, dice, pero los cielos y la tierra de ahora quedan reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres. Amén. Entonces, claramente dice, y aquí Pedro va a traer algo que se hablaba, que anunciaron los profetas. Recuerda que él dijo, al principio hablamos de que, él decía que hay que recordar lo que dijeron los profetas. O sea, la base, en aquel entonces, la base para un creyente confiar en Dios era ¿qué? No solamente lo que se estaba anunciando a través del Mesías, sino lo que ya los profetas habían anunciado de antemano que iba a ocurrir. Amén. Así que ellos tenían que poner la confianza esa. ¿Qué fue lo que los profetas dijeron? ¿Qué fue lo que los profetas anunciaron? ¿Y qué es lo que anuncia el Mesías? Amén. Claramente vamos a ver que algunos profetas hablaron de juicio. Y vamos a ver algunas imágenes proféticas de juicio. Dice Joel 2:30, ¿qué dice? Alguien que lo busque. Y otro me busca Salmo 53. Joel, 2:30.
2:30. Dice, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso del Eterno. Ahora, ¿qué significa todo eso? ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando Joel allí? Aquí está hablando del día no de la venida del Mesías, sino del día final, el juicio final. Está hablando del juicio que Dios va a traer sobre la tierra. O sea, ahí es lo que vamos a entrar en esto de que aquí porque muchos profetas hacen referencia al día del Señor, pero hay algunos días en los cuales hay un día en el cual Dios traerá juicio pues, a toda la humanidad. Ese también va a ser otro gran día. Amén. Claramente, Pedro, no hay que perder de vista dos cosas. Pedro está hablando aquí del advenimiento de la venida del Señor pero ahora está mezclando otras cosas que fueron anunciadas. O sea, el Señor prometió que había de volver. Los ángeles dijeron a los discípulos, así como lo habéis visto ir al cielo, así ha de venir. Amén. Pero ahora, ¿cómo se une la venida del Señor con las profecías del juicio que Dios va a traer? ¿Cuándo viene ese juicio? ¿Cuándo es que vienen esos juicios? Amén. Sobre la humanidad. Entonces, claramente es un tema que está pendiente allá. Y si el Mesías viene y no hay juicio, entonces ¿cuándo va a pasar eso? No, Entonces, el Mesías sí creo que hay juicio. Entonces, eso es lo que Pedro va a traer aquí. Amén. Que la gente está ignorando algunas cosas. Amén. Primeramente está ignorando que realmente, dice que voluntariamente están ignorando lo que realmente ha ocurrido. Amén. Luego dice él, Salmo 53, ¿qué dice? Nuestro Dios viene y no en silencio. Un fuego devorador lo precede y en derredor suyo ruge una gran tempestad. Amén. Claramente que la venida del Señor está asociada también con calamidad, con juicio. Va a ser cuando Él venga o antes que Él venga. Cuando Él venga. Amén. Claramente cuando todo viene acompañado en el mismo tiempo. Amén. Pero vamos a verlo una vez más. Isaías 29:6, ¿qué dice? Y otro que me lea 30:30. Solamente para que vean ustedes cómo cuando Pedro habla de que recordar los profetas, está diciendo recuerden lo que ellos anunciaron, cómo las cosas van a ocurrir, lo que va a ocurrir. Isaías 29:6 y otro que me lea 30:30. Al Eterno Yahweh Shebot te auxiliará en el fragor y el estruendo de grandes truenos, con huracán y vendaval y rayos abrasadores. Amén. 30. Sí. Entonces el Señor hará oír la majestad de su voz y dejará ver el descenso desde su brazo con el furor de ira y con llama de fuego consumidor, no con lluvia violenta, torrente y piedras de granizo. Todo eso está hablando de qué? De juicio. ¿Cómo Dios va a juzgar la tierra? Amén. Ahora, ¿y por qué Dios va a traer juicio? ¿Y contra quién es el juicio? Amén. ¿Y por qué es que tiene que venir el juicio? Luego dice Nahum 1:5 y Malaquías 4:1. Por favor. Solamente para que veamos cómo Pedro no en vano nombra a los profetas. Amén. Y recuerde que muchos dicen que ven el primer pacto, los escritos del primer pacto como algo que ya pasó, como algo que... Nahum 1:5. Sí, Nahum 1:5, ¿qué dice? Ante él tiemblan las montañas, los collados se derriten, ante su presencia se ponen de pie la tierra, el mundo y todos los que en él habitan. Amén. ¿Y en Malaquías 4:1 qué dice? Dice, ciertamente viene un día ardiente como todos los soberbios, todos los que hacen maldad serán stop. Aquel día que vendrá los abrazará, dice el Señor de los ejércitos, y no los dejará ni raíz ni hermano. Amén. Entonces, ¿para quién es todo el juicio que viene? Para los soberbios, sí, los que no... O sea, aquí hay un paralelo que podemos comprobar en el momento como fue Moisés, cuando él se levantó como... Claro, él fue ungido también como Mesías, ¿cierto? Sí. Cuando él llegó con la buena nueva ya a Egipto, también llegaron los juicios de Dios con él. Claro, llegó salvación para Israel, pero también llegó juicio para Egipto. Entonces, Amén. que lo podemos ver es el final, que cuando va a venir la salvación para su pueblo, también los juicios de Dios van a caer sobre aquellos. Amén.
aunque allí no se procuró la muerte de los egipcios. Amén. Allí solamente se procuró, fue el juicio contra los dioses de Egipto. Amén. Ahora, este juicio que viene claramente va a ser sobre los que hacen maldad. Toda la gente pecadora, la gente que ha hecho maldad y procura maldad, contra ellos es el juicio. Y si usted, cuando vamos al libro de Apocalipsis, vamos a encontrar de que contra quienes que van a venir ciertas pestes y ciertos daños. Dice, contra aquellos que tienen la marca de ¿qué? Dice la bestia. Inclusive se les ordena a esos instrumentos de justicia que solo pican y muerden y maten ¿a quiénes? A los que tienen. Entonces, ¿cuál es el punto del juicio de Dios? ¿Qué dice la parábola del sembrador? ¿Quién la recuerda? Dice que un hombre tenía un campo y salió a sembrar la buena semilla. Pero se acostó a dormir y vino el enemigo y sembró la mala semilla, la cizaña, ¿verdad? Y dice cuando se despertó y preguntó, y bueno, y cuando surgió la hierba, dice, ¿quién sembró semilla? Le preguntaron al sembrador, ¿no? ¿No sembraste buena semilla? Dijo, sí. Dice, entonces, ¿por qué hay mala semilla? Digo, porque un enemigo la ha sembrado. ¿Y qué ordenaron allí? ¿Qué dijo él? ¿Qué dijeron los trabajadores? ¿Quiere que vayamos y la quitemos? Dice, no, hasta que no fructifiquen. No vaya a ser que arranquen el trigo con la mala hierba. Amén. ¿Y luego qué hará? Cuando ya fructifique el trigo, ¿qué va a pasar? No se verá cuál es el trigo y cuál será la cizaña. Ajá, pero ¿qué se va a arrancar después? Entonces, cuando ya esté... El trigo dice que será puesto en los graneros y la cizaña. No, pero ¿qué se arranca primero? La cizaña, la que no tiene. Amén. O sea, antes de arrancar el trigo, antes de secar el trigo, van a quitar ¿qué? La cizaña. ¿Qué nos representa esa imagen con el juicio que estamos hablando? ¿Para quién es el juicio? Para los malvados. ¿Quiénes son los que van a ser quitados de la tierra, erradicados de la tierra? Todos los malvados, todos los que se rebelaron contra Dios, todos los que desobedecieron a Dios. Entonces, claramente, antiguamente nosotros estábamos compartiendo acerca de cómo va a ser esto del final, que si va a haber gente mala, que si no va a haber gente mala. Claramente, en la venida del Mesías no van a quedar malos, porque todos los malos van a ser arrancados, todos los malos van a ser quitados. ¿Por qué? Porque todos los juicios que vemos en el Apocalipsis, que hablan, ¿contra qué vienes? No viene contra el pueblo de Dios, no viene contra los que creen en Dios, viene sobre la humanidad que está en rebelión con Dios. O sea, sobre todo el mundo, pero entonces ya no habría existencia de hombres en la tierra, entonces, sino solamente los que son transformados. No solamente eso. Recuerden, Dios es justo. Van a quitar, hay mucha gente que no es malvada, que es pecadora, pero no es malvada. ¿Me entiende? O sea, lo que se va a quitar es ¿qué? Es toda la maldad. Se va a limpiar toda la maldad, todo lo que tiene que ver con perversidad, con maldad. Amén. Pero con los violentos, con los que aborrecen a Dios, con los que se rebelan contra Dios. En este caso, por ejemplo, sería contra un gobernante que estipula leyes va en contra de la Torah. Ese sería un malvado, sería acusado Sí, para que no siga. Vamos en este caso, todos los que adoran la bestia son considerados ¿qué? Como malvados. O sea, todos los que se rebelaron contra Dios, todos los que negaron a Dios, todos los que no creyeron a Dios y a propósito se apartaron de Él e hicieron su propia... Hay gente que cree en Dios y tiene temor de Dios, que no vive como Dios manda, pero que en su corazón tienen temor de Dios y se guardan de la maldad. Pecan, pero se guardan de la maldad. Claramente, la Biblia está hablando es de los malvados. Amén. De los ejércitos que vendrán contra Israel, contra Jerusalén y contra todos los que hacen maldad. Amén. Entonces, hay que hacer la diferencia. Todos los que son idólatras, todo lo que es idolatría, todas esas naciones tienen que desaparecer. Por eso cuando venga el Mesías ¿por qué va a ser un juicio el Mesías? Con los que queden. ¿Quiénes son los que van a quedar? Pues todos aquellos que temían a Dios, que tal vez dijeron ser creyentes, pero que no vivieron como creyentes. Y ahora hay que separar ¿qué? Los cabritos de las ovejas. Amén. Pero antes de eso tiene que venir el juicio ¿para quién? Para los malvados. Los malvados tienen que ser quitados de la tierra, que es lo que dice Malaquías allí. Entonces, claramente la Biblia habla de que no todo el mundo va a perecer, pero sí una gran
las catástrofes dicen que una tercera parte de la población va a desaparecer. Amén. O sea, no es toda la humanidad, pero sí va a desaparecer. O sea, de lo que es maldad, todo eso va a desaparecer. Amén. Ya entrar a decir hasta qué grado van a desaparecer, solamente Dios lo sabe. Pero lo que sabemos es que todos los que hoy persiguen al pueblo de Dios, todos los que buscan la muerte del pueblo de Dios, los que procuran el engaño y toda la confusión del pueblo de Dios, toda esa gente tiene que ser quitada porque eso es maldad. O sea, si una persona se levanta para a conciencia desviar a una persona que quiere buscar a Dios, ese es un malvado. Y ese tiene que ser quitado. Y va a ser quitado. Amén. Y aparte de que están aquellos que realmente, vamos, tristemente, el catolicismo está en contra de Dios. Desobedece a Dios en casi todo. Amén. Ahora, por cuanto se aferran a eso, y aparte de eso viene lo del engaño, y viene lo de la bestia, y viene lo del ídolo, de la marca y todo eso, que muchos van a someter, claramente van a entrar mucho pueblo ahí. Amén. Sí. Aquí en el mismo Malaquías, en el 5, dice, capítulo 5, dice, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, grande y terrible. Amén. ¿A qué hace referencia a eso? Hace referencia de que ¿a quién envió Dios? A Yeshua. ¿Y aquí vino Yeshua? Para salvar al ser humano de la condenación que viene. Amén. Para que el hombre se arrepienta y busque a Dios. Ahora, realmente el día, y aquí Pedro va a decir algo acerca del día. ¿De qué día estamos hablando? Que esta pregunta dice luego él, pero amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Claramente no se puede decir que una vez que vino el Mesías, que era en cierta forma era lo que también estaban confundidos los apóstoles al principio, que creían que todo iba a ocurrir ya mismo, hasta que llegaron a comprender de que no era tan pronto, que hay un proceso de cosas que tienen que ocurrir antes que venga el Mesías. Y Pablo lo anunció, tiene que venir primeramente ante la apostasía, tiene que manifestarse el hombre de pecado, amén, y una serie de cosas que tienen que ocurrir antes de que venga. Y claro que antes de la venida del Mesías tiene que venir juicio sobre la tierra. Los malos tienen que ser quitados. ¿Cómo los va a quitar Dios? A través de todas las plagas y de todas las cosas que se anuncian de que van a ocurrir a esta tierra. Amén. Eso viene porque viene. Ahora, el punto es, ¿cuándo va a venir? Exactamente la fecha nadie lo sabe. Ahora, hay gente que... hay algo que está muy claro, y lo hablamos esta mañana, que en la medida que las generaciones van avanzando, la fe se va perdiendo. Amén. Hoy en día hay muchas iglesias, pero que las generaciones van avanzando. O sea, a medida que se va... Sí, para mí lo que yo estoy viendo ahorita en este tiempo, este movimiento que Dios está poniendo en el mundo, de que las personas despierten a querer conocer la verdad y a querer vivir la verdad, para mí es como el último de los avivamientos que va a haber. Ya después de esto, lo que va a venir es completamente la separación del ser humano de parte de Dios. Porque si no se aprovecha este mover de Dios, este despertar de Dios a la conciencia y al corazón del hombre, claramente el engaño viene después y viene mucho más fuerte. ¿Amén? Lo que ya no se rescató ahorita, lo que ya no se hizo ahorita, ya claramente va a ser entregado a manos de las tinieblas. Amén. ¿Por qué? Porque es cuando las tinieblas realmente empiecen ya a gobernar más, que los juicios van a empezar a venir. Sí, man. De hecho, el libro de Revelaciones no data ni una sola conversión. De hecho, dice de que cada vez que el Eterno mandaba uno de sus juicios, dice de no que se arrepentían, ni siquiera se arrepentían, ni abandonaban los ídolos, al contrario, maldecían más a Dios. renegaban a Dios. Imagínense. Es que siéntese un momentito y póngase a mirar usted la humanidad de hoy en día. En Europa, según estadísticas, el porcentaje de fe es mínimo. La gente está completamente, no es que digamos que son ateos, pero no creen en Dios, no confían en Dios, viven sus vidas como que si Dios no existiera. Amén. Y aquí mismo también, la gente hoy en día, usted ve menos gente en las congregaciones. Y si están viniendo es porque lo están atrayendo con dulces. Amén. Pero eso no quiere decir que realmente van a buscar y van a perseverar. Amén. Entonces, ¿qué pasa cuando todo eso
empiece a verse que todo eso es un engaño, y la gente cada día ve más a la religión como un engaño, ve más a la religión como que es un negocio, y ya la gente no quiere venir. Amén. Entonces claramente la fe, y el Mesías lo preguntó, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Claramente que la fe va a ir disminuyendo aceleradamente. Amén. Luego dice él, Pedro dice esto de los 1000 años para que la gente no piense que, no lo tomen literalmente. Amén. De que un día es un día normal. Como decía alguien por ahí, Dios no paga los viernes. Amén. Dios está por la eternidad. Dice, el Señor no retarda la promesa como algunos la consideran tardanza. Y aquí viene a otro punto él. ¿Cuál es la verdadera razón de la tardanza? Amén. Dice, algunos la consideran, sino que es paciente hacia vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Entonces la razón primordial, aparte de que deben cumplirse ciertas cosas que tienen que pasar, es que Dios, todo este tiempo en que se demora la aparición del hombre de pecado y el desarrollo de la maldad, claramente Dios también es tiempo que está dando ¿para qué? Para que los que han de entrar, entren. Para los que han de venir, vengan. Amén. Para los que han de creer, crean. Entonces es un proceso también de tiempo de salvación para aquel que escuche. Y estamos como en el tiempo y por eso Pedro hablaba en este mismo libro, antes de que nombraba a Lot, ¿verdad? De Sodoma y Gomorra. Y cómo esas naciones se apartaron de Dios hasta que solamente un hombre fue considerado justo de toda una ciudad. Y no solamente una ciudad, sino de toda una región, porque según la Biblia no solamente fue una ciudad, sino que fueron varias ciudades las que fueron destruidas. Amén. Y cómo solamente uno se salvó. Entonces, todo el énfasis de Pedro es ¿para qué? Para que el creyente no se desenchufe, no se deje engañar, no se deje confundir y no pierda la fe, sino que entienda que en su momento Dios todo esto se va a cumplir y que lo que tiene que aprovechar es para vivir una vida agradable y una vida conforme a lo que Dios nos ha llamado a vivir. Amén. Dice, pero el día del Señor vendrá, y aquí viene otra imagen. Amén. ¿Qué es el día del Señor? Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos desaparecerán con gran estruendo y los elementos se disolverán con el intenso fuego y la tierra y las obras que en ella hay serán descubiertas. Amén. Ahora, vamos a ir un momentito a lo que dicen los profetas acerca del día del Señor. Isaías 13:9, y en Joel vamos a leer todo un capítulo, el capítulo 2. Isaías 13:9. Sí, ¿qué dice? Aquí viene implacable el día del Eterno, con indignación y ardiente ira, para dejar la tierra desolada y extirpar de ella los pecadores. Amén. Quiere decir que el día del Señor es el mismo juicio que está anunciando, sino que se habla del día del Señor, es el día que el Señor va a actuar. Amén. Ahora, el día no va a ser solamente un día, realmente es la acción de cuando Dios va a decidir traer juicio. Ahora, ¿cuánto tiempo va a durar el juicio? Según se cree, va a durar 3 años y medio. ¿Por qué creemos que son 3 años y medio que va a traer el juicio? ¿De dónde sacamos esa imagen de que son aproximadamente 3 años? ¿Ah? Y del Apocalipsis, ¿verdad? Vamos a ir a Joel capítulo 2, lo vamos a leer todo, para que usted vea cómo Joel pinta todo ese tiempo. Sí. Pero el día del Señor vendrá como ladrón a la noche, y que entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, eso va a pasar en los 3 años y medio, va a pasar todo eso. Recuerda que Apocalipsis pinta, hay diferentes tocar de trompetas, o sea, son diferentes tiempos, amén, pero todos son juicios, sino que cada juicio va a ser más intenso. Y cada juicio va a ser diferente. O sea, Dios va a traer juicio sobre los ríos, va a traer juicio del mismo cielo que van a caer.
las mismas plagas que se van a producir en la misma tierra. O sea, los juicios vienen de diferentes direcciones, como ocurrió en Egipto. En Egipto las plagas no vinieron de una sola parte, sino que hubo plagas de diferentes partes. Amén. Pero todas atacaron ¿a quién? A los egipcios. Amén. Ahora, si hablamos del día del Señor en Egipto, ¿cuándo ocurrió? Pues el día que Dios decidió traer juicio sobre Egipto. Amén. Ahora, ¿cuánto duró ese juicio? Bastante tiempo. Hay una posibilidad de que este Pedro estaría refiriéndose a lo último que dice Revelaciones, que el Señor hará nuevo cielo y nueva tierra. Claro, recuerden que hay dos cosas que están pendientes. Una cosa es el juicio que viene sobre los moradores de la tierra por causa de la maldad de la tierra. Y otra cosa es la destrucción final de todo esto. Amén. Pero una está asociada con la venida del Señor. Y la otra está asociada cuando ya el reino termine. Cuando ya pase lo que se considera el milenio. Claramente todo esto va a ser que... ¿Por qué? Porque allí también se van a ver... Fíjense que allí también se van a levantar, a revelar los hombres. Entonces claramente hay dos etapas en que el Señor va a actuar. Una es antes de la venida del Señor y otra es después del milenio. Amén. En que van a querer los hombres levantarse para pelear contra el Cordero. Amén. Dice, mire cómo lo presenta Joel. Dice, sopla el shofar en Sión, capítulo 2 hoy. Suene la alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque ya está cerca el día de Yahweh, día de tinieblas y lobreguez, día de nublado y de densa oscuridad, como negrura que se extiende sobre los montes. Es un pueblo grande y poderoso, nunca hubo nada igual, ni lo habrá en muchas generaciones. Un fuego devora delante de él y tras él la llama abrasa. Delante de él la tierra es un vergel, detrás de una estepa desolada, nada escapa. Su aspecto es aspecto de corceles de jinetes que galopan, su estrépito de carros que rebotan por la serranía, con el crepitar de llamas de fuego que devoran la hojarasca, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Ante su presencia los pueblos tiemblan y todo rostro palidece. Corren como poderosos, escalan el muro como hombres de guerra, cada cual marcha por sus filas sin perder el rumbo. Recuerda que estas son imágenes de algo que él presenta, no que es que literalmente va a suceder así, pero claramente se anuncia es de cómo viene el juicio. O sea, el juicio viene parejo, y cuando uno ve las figuras del Apocalipsis, claramente ve cuánto castigo va a venir para la tierra en aquel momento. ¿Y amén? Y claramente Dios va a separar a los que son fieles y a los que no, y a los que hicieron maldad. Dice, no se estorban unos a otros, cada cual marcha por su camino, irrumpen a través de toda arma y no se desbandan. Asaltan la ciudad, escalan el muro, suben a las casas y cual ladrones penetran por las ventanas. Delante de ellos tiembla la tierra y se estremecen los cielos, el sol y la luna se oscurecen y las estrellas retiran su esplendor. Yahweh deja oír su voz ante su ejército, su campamento es muy grande, poderoso el que ejecuta su palabra. Grande y terrible es el día de Yahweh, ¿quién lo podrá soportar? Claramente, los ángeles son considerados que un ejército de Dios. ¿Cómo traía Dios juicios sobre Israel? ¿Por medio de quién? ¿Quiénes ejecutaron los juicios que Dios trajo sobre Israel? Los ángeles. Los ángeles estaban... ¿A quién vio Eliseo cuando los asirios estaban asediando la ciudad? ¿Un ejército de qué? De ángeles. Entonces claramente el juicio es traído por ¿quiénes? Estos juicios que van a venir sobre la tierra, ¿quién los va a traer? Los ángeles. Vemos que en el Apocalipsis habla de ángeles que están uno parado en el norte, los 4 ángeles que están en las cuatro puntas de la tierra. Amén. Claramente todo el juicio va a venir por medio de ángeles y son seres poderosos. Amén, a quien se les dio ese poder. Pastor, aquí, por ejemplo, en Ezequiel 9, habla de un ángel. Dice, la gloria del Dios de Israel se elevó encima, dice, el querubín, sobre el cual había estado hacia el umbral de la casa, y llamó el Señor al hombre vestido de lino, que tenía en su cintura el puntero y escribano. Y le dijo el Señor, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres
que gimen y claman a causa de todas las abominaciones. O sea que a las personas que están guardando y esperando en Dios vivo, va a tener la señal para que no sean tocados. Ahora, recuerde una cosa. Recuerde que una cosa son los que perseveren en la fe hasta el día que venga el Mesías, que estén vivos. Pero va a haber gente que aunque no creen en el Mesías, sí temieron a Dios y se guardaron de la maldad. Amén. Y claramente ahí entra ¿quién? El pueblo judío. ¿Cómo el pueblo judío va a poder soportar la venida del Señor si no creen en ello, si no creen en Él? Porque por medio de guardar la Torah, de guardar el mandamiento, temieron a Dios y se guardaron de hacer ¿qué? Injusticia, de hacer maldad. Amén. Entonces claramente el juicio viene para toda la humanidad. O sea, así como en el Apocalipsis se ve que ponen la señal para que los ángeles reconozcan y lo maten, también no hay señal para los que están buscando en Dios y esperanzándose hasta el día de su llegada. Amén. Y sobre todo para aquellos que han creído en el Mesías y guardan los mandamientos del Señor. Amén. ¿Para qué? Para ser protegidos de todas las pestes y de todo. Fíjate que en el Apocalipsis también dice, Señor, yo te guardaré por tu fidelidad, yo te guardaré del día malo, del día que has de venir. Amén. Entonces, sí hay una promesa para... Ahora, recuerde que somos guardados de lo que Dios va a hacer, mas no somos guardados de lo que el mundo va a hacer. Amén. Que son dos cosas completamente diferentes. Dice el 10, dice que... Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos desaparecerán con gran estruendo y los elementos se disolverán en el intenso fuego, y la tierra y las obras que en ella hay serán descubiertas. Dice, puesto que todas estas cosas han de ser disueltas, ¿qué clase de personas es necesario que seáis en santa, piadosa manera de vivir? Claramente Pedro está trayendo esta imagen, ¿para qué? Para derribar aquello que han dicho que todo está estable y que todo ha permanecido hasta este tiempo. Como que nada va a ocurrir, ningún cambio va a ocurrir. Y Pedro dice, no, recuerden que todo esto ha de consumirse. O sea, él está trayendo una respuesta a la acusación de aquellos que estaban minando la fe del pueblo, haciéndoles creer de que ya no iba a venir, ya no había ninguna venida, que eso era un cuento, que eso no existía. Y por lo tanto él está diciendo, recuerden todas estas cosas que están anunciadas y que van a ocurrir. Amén. Y luego entonces dice él, puesto que todas estas cosas han de ser disueltas, ¿qué clase de personas es necesario que seáis en santa y piadosa manera de vivir? Dice, claramente, ¿a qué está llamado el creyente? Siendo consciente de que todo esto se va a cumplir, de que todo esto va a desaparecer, de que nada de esto es firme, de que nada de esto es estable. ¿Cómo tengo que vivir entonces? Amén. ¿Qué es piadosamente? Sirviendo a Dios como Dios demanda, como Dios quiere, y haciendo la voluntad de Dios como Dios me manda. Amén. O sea, cada día tengo que concentrarme más en qué, en poner mis ojos en Dios que en esta tierra. Amén. Que recuerden que lo que pasa, que si me concentro mucho en el mundo y en lo que ocurre en el mundo, ¿qué va a pasar? Que mis sentidos se van a seducir y me van a afectar. Amén. Me van a hacer que yo me desvíe de lo que tengo que poner mi vida, mi mirada. Amén. Dice, aguardando y apresurando el advenimiento de Dios, a causa del cual, dice, advenimiento del día de Dios, a causa del cual los cielos siendo encendidos se disolverán y los elementos siendo quemados se fundirán. Aquí claramente está hablando ya de la imagen final de la tierra, de todo lo que ha de ser. Amén. Amén. Ahí es que va a hablar de él. Y aquí el 13 lo dice, pero según su promesa esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. O sea, claramente está teniendo dos imágenes. Una es lo que Dios va a hacer con la venida del Mesías, pero también hablando de la promesa que está reservada para ¿quiénes? Para todos los fieles, para todos los creyentes, para todos los santos. Amén. De cuál es el fin de todo esto realmente y qué es lo que realmente esperamos. Amén. Entonces, por eso es que la Biblia habla de que somos como peregrinos, porque nuestra morada no está en esta tierra. No hay ciudad en esta tierra, ni aún Jerusalén. La Jerusalén actual es nuestra morada, porque aún esa Jerusalén también va a ser ¿qué? Va a desaparecer. Fíjense bien, si la tierra va a desaparecer, ¿dónde queda Jerusalén que hoy día existe? Desaparece. También desaparece.
Amén. Entonces la gente está poniendo su confianza de que el monte de Sión permanecerá para siempre. No. Permanecerá hasta que se cumplan los tiempos. Y una vez todo esto también cambiará. Porque hay una Jerusalén nueva. Hay una ciudad nueva que Dios ha construido y ha preparado. Sí, hermano. Una pregunta. Sabiendo estas dos cosas que te acabo de mencionar, o sea, se puede ver, sí, se puede ver entonces que Pedro está hablando de dos cosas a la misma vez que son en diferentes tiempos. Ahora la pregunta es, en la primera parte dice el día del Señor, ¿verdad? Y aquí en la traducción, por supuesto. Sí. Y después dice en esa misma traducción, el día del Señor, y en la segunda dice el día de Dios. O sea, ¿será que esa es lo que él está tratando de hacer la diferencia entre los dos? Porque uno dice el día del Señor, ¿será que en griego dirá, porque no lo tenemos en hebreo, pero será que en griego dice el día, o sea, Curión, y el otro día, en el otro diga Teos? Porque pareciera que estuviera haciendo como diferencia, porque donde dice el día de Dios, está refiriéndose ya en lo último, ya cuando va a haber el cielo nuevo y la tierra nueva. Claramente recuerde que cuando habla del avenimiento del Señor, está hablando de quién? Del Mesías. De la revelación nuevamente del Mesías en esta tierra. Ahora, cuando habla de Dios, está hablando del cambio de elementos. O sea, que sí realmente está haciendo una división. Una división. No es la misma cosa, una cosa. Ese es el error que mucha gente ha caído, que cree que es el mismo evento en el mismo tiempo. No, son dos acontecimientos. O sea, lo que él está trayendo es toda la promesa. O sea, estos están diciendo, no hay tal avenimiento y todas las cosas están como siempre y siempre van a estar así. Está diciendo, ni una ni la otra. Primeramente, el Señor va a venir y escuchen lo que los profetas han anunciado, en qué tiempo va a venir y qué va a ocurrir cuando Él venga. Y segundo, de que esto es estable, no es así porque todo esto va a desaparecer. O sea, es lo que está contraatacando, son las dos argumentos, objeciones que están levantando contra el hecho de que todo está igual. Él dice, no, son dos cosas completamente diferentes. Una es que el Mesías ha de venir y el juicio, el día del Señor ha de cumplirse, pero también recuerden que esto no es estable, que todo esto tiene que desaparecer, que todo esto va a fundirse y nada de esto va a quedar. Y tenemos la promesa y la esperanza que de nuevos cielos y nueva tierra. Amén. Entonces, claramente está trayendo todo lo que es el evento de lo que falta por venir, pero que va a venir para que el creyente que permanezca. Por eso dice, no vas a permanecer fiel sabiendo que todo esto va a desaparecer, que nada de esto es estable, que nada de esto es firme. ¿Sí, hermano? La razón del milenio o del reino del Mesías también se podría decir que es algo como para enseñar al mundo de lo que después dicho se cumplió, para que el mundo pueda ver, para los que sobrevivan a los juicios del Eterno. Porque si está hablando de cielo nuevo y tierra nueva, ¿por qué no en la venida hacer una sola cosa? Ok, porque hay cumplimiento de promesas. Bueno, la venida del Mesías hay cumplimiento de promesas. El cumplimiento del reino, de la restauración del reino de Israel, la promesa de la resurrección, la promesa de la bendición de la tierra, de que la tierra sea restaurada, ¿verdad? Ahora, pero también hay otro evento, y es que aunque en la venida del Mesías, en el juicio, todos los malos van a ser quitados, la maldad no va a ser quitada. Ojo bien, el malo es quitado, pero la maldad no es quitada. Aunque Satanás es guardado, O sea, por 1000 años. por 1000 años, amén, pero a los 1000 años que dice la Biblia, vuelve a ser suelto. Ahora, ¿cómo es que el enemigo puede volver a convencer al ser humano que ha quedado y que está viviendo en el milenio de que quieran vencer al Cordero, de que quieran pelear contra el Cordero? ¿Cómo va a ser eso posible? Porque claramente la gente que quedó, aunque no había maldad, era gente que no había sido transformado. Recuerden que los transformados han sido todos trasladados, todos los que cayeron, pero los que no habían creído en el Mesías, los que no esperaban la resurrección ni la venida del Mesías, pero no hicieron maldad, esa gente quedó en la tierra. Se les permite vivir en la tierra porque dice que las naciones estarán, dice que todas las naciones tendrán que subir, cree que no todas las naciones van a ser eliminadas, que no todo el mundo va a ser eliminado, sino que todo lo que es la crema innata de lo que es maldad, eso va a ser quitado de la tierra. O sea, la raíz de donde venían. No la raíz, más bien digamos que la flor, lo malo, lo que ya está mal podrido,
hay que Ya quitar. no hay remedio. Ajá. No puede ser cambiado. Amén. Entonces se deja solamente lo que no era malvado, pero que están aún en la carne. Entonces, a esos es que el enemigo después va a querer convencer. ¿Y para qué se hace eso? Para de una vez por todas seleccionar lo que va a quedar y lo que no va a quedar. Y una vez que viene el juicio, viene la tentación, viene el convencimiento del enemigo a estos ejércitos o a estas naciones, ¿qué va a pasar? Que ya ahí se acaba todo, que ya ahí se reveló toda la maldad y se limpia todo. Los que van a vivir y los que no, y los que van a ser juzgados. Y ahí viene el juicio último que Joshua le entrega todo a su padre. Amén. Para que ya su padre haga. Eso viene después cuando ya todo se ha eliminado. O sea, cuando venga pase el juicio, cuando pase la destrucción de la tierra y venga todo lo que es la tierra nueva, allí es que entonces el Mesías entregará el reino al Padre. Amén. Por eso que dice, hasta que todos sus enemigos sean puestos por debajo de sus pies. El último enemigo que va a ser vencido, ¿cuál es? Muerte. No, la muerte vencida antes. Satanás. Es Satanás. Amén. Que la muerte va a ser vencida en la resurrección de los muertos. Amén. Pero el Satanás no va a ser vencido sino hasta el final de todos los tiempos. Final de todo. Amén. Entonces la maldad es quitada, ¿por qué? Porque el Mesías está reinando. Amén. Y se da un tiempo de paz. Tanto así que se quitan a la fuente de la maldad, que es Satanás, que es el adversario. Pero después va a ser quitado por un poco, devuelto por un poco de tiempo. Ahora, ¿por qué Dios lo devuelve? Para traer el juicio completo de la tierra. Para probar otra vez a la humanidad que está. ¿Sí, man? En ese momento, pero la Biblia no habla acerca de qué tiempo es cuando Satanás venga engañando nuevamente a las naciones para que se rebelen contra el Mesías, pero creo que ha de ser un tiempo bien extenso, porque en el tiempo del Mesías no va a haber armamento, porque dice el profeta que las armas dice las hoces, las espadas serán convertidas en elementos para el arado y para todo aquello en el tiempo del Mesías. Entonces cuando se levante Satanás nuevamente a engañar a las naciones, tiene que haber un lapso de tiempo para que puedan fabricar armamento, o si no, ¿cómo se van a querer pelear en contra del frontero? Pero ahí dice que cuando los 1000 años sean cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. Sí, lo que no sabemos es cuánto tiempo después de los 1000 años va a ocurrir todo eso. Claro, eso no hay. Eso no se sabe. Eso no se conoce, pero sabemos que tiene que pasar los 1000 años y luego es que viene entonces la revelación nuevamente del hombre. Amén. Y ya va a ser para juicio final. Ahora, ¿cuánto tiempo va a durar ese proceso de revelación? No se sabe. Amén. O cuáles son las armas o las, ¿cómo se diría? Todo lo que Satanás va a encontrar para poder causar esto. Amén. Puede ser que las armas no hayan sido quitadas, porque se habla de los fusiles, pero las armas nucleares, ¿cómo se van a convertir en arados? Eso no se pueden destruir. Amén. En esos 1000 años de las personas que han quedado de las naciones, imagínense 1000 años, la vida de un hombre dura cuánto. No será lo que usted está diciendo, que generación en generación Se va perdiendo la imagen. Recuerde que no todos los que viven en el milenio van a vivir 1000 años. Solamente aquellos que hayan sido transformados. Los demás van a tener un proceso de vida natural. No, pero se extenderá de acuerdo al profeta Isaías, dice que el niño dejará ser niño a los 100 años. ¿Pero para quiénes? ¿Para todo el mundo o solamente para Israel? Amén. Porque claramente la Biblia le habla ¿a quién? A Israel. Isaías le habla, cuando habla de esos términos, está dando eso a quién? A Israel, no a las naciones. fueron transformados. No, las naciones porque ellos no envejecen, no cambian. Pero recuerde que hay gente que no va a ser transformada, pero que van a ser añadidos a Israel. No, a ellos no van. Ese es el punto. Amén. Amén. Dice, pero según su promesa esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora justicia. Por lo cual, amados, y aquí está el punto central de todo esto, en tanto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Por eso es que al principio de esta carta, él empieza diciendo que, por cuanto Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿cómo tenemos que vivir? En buscar la perfección. Y podemos crear una lista, dice, por eso habiendo huido de las pasiones y del mundo, añadid a vuestra fe que virtud conocimiento,
O sea, claramente, todo esto que él dijo al principio es en qué tiene que ocuparse un creyente mientras todo esto ocurre. Ocúpate en tu santificación, ocúpate en tu perfección y no te dejes cambiar, no te dejes erradicar, no te dejes mover de la fe. No importa lo que otros digan, lo que otros argumenten, tú entiende lo que fue dicho, estudia la palabra, porque cuando dice conocimiento, ¿qué está diciendo? Afiánzate en el conocimiento, afiánzate en lo que los profetas anunciaron y en lo que el Mesías anunció. Ahora, ¿qué mandó el Mesías? Cuando él habló de que recordar lo que dijeron los profetas y recordar el mandamiento del Señor, ¿a qué mandamiento se refiere? Pues no está hablando de los mandamientos, sino del mandamiento. ¿Qué mandamiento le dio el Señor a los discípulos? El más importante. ¿Ah? Dice, procurad con diligencia permanecer en la fe, para que no os sorprenda ese día. O sea, ¿cuál fue el mandamiento del Mesías? A que los discípulos permanecieran, ¿qué? Despiertos, atentos a la fe, para que cuando el Mesías viniera realmente no sorprendiera. Ahora, no se lo dijo solamente a ellos, se lo dijo a todos los de la fe. Amén, porque ellos el Mesías sabía que ellos iban a morir. Amén. Pero realmente el mensaje, ¿para qué? Para todos los que son discípulos, para todos los que creen. Claramente yo tengo que estar atento, porque ¿quién me dice que esto no puede ocurrir mañana o pasado mañana? No lo sé cuándo va a ocurrir. Amén. Pero como no lo sé, pues con mucha más razón tengo que ocuparme, en vez de ponerme a perder tiempo en dedicarme a esto o aquello que el mundo habla, que el mundo dice, pues me dedico más a fortalecerme en lo que Dios ha prometido, en lo que Dios ha hablado y en lo que Dios va a hacer, para que entonces, por el poder del Espíritu, yo pueda permanecer. Pero si yo me descuido, ¿por qué es que la gente hoy en día no está creyendo? ¿Por qué la gente no cree estas cosas? Porque la gente está tan afectada por todo lo que la ciencia dice y el mundo dice, que no creen que esto es una fábula, que esto es engaño, que esto es un invento. Amén. Y cada día la fe se va perdiendo más y más. La capacidad de creer se va perdiendo más. Amén. Pero aquel que Dios nos despertó, que Dios nos concedió el estar hoy aquí, realmente escuchemos lo que Dios dice para nosotros. Y es, ocúpate de fortalecer tu fe. Ocúpate de que no te saquen de tu fe, de que no te muevan de tu fe, que ningún engaño ni ninguna seducción del mundo nos saque de la fe. Amén. Y para eso hay que perseverar, hay que estudiar, hay que meditar y hay que hacer la voluntad y poner en práctica lo que Dios manda hacer. Amén. Dice, considerad el 15, la paciencia de nuestro Señor. Antes de seguir aquí, recuerden una cosa, cuando Él habla de que no sean reprendidos en paz sin mancha y irreprensibles, recuerde que la resurrección, la transformación de los vivos, porque esto es para ¿qué? Para aquellos que estén vivos, porque los muertos ya están muertos. El que murió guardando la fe y perseverando en la fe, va a resucitar. Pero ¿qué va a pasar con el que esté vivo el día que el Señor aparezca? Claramente lo que se va a medir es si fue digno de vivir, si fue digno de recibir la transformación de su cuerpo. Amén. Porque si estamos dedicados a las cosas del mundo y a las pasiones del mundo, lo más seguro es que Él nos va a sorprender y no vamos a ser hallados ser dignos. Ahí entra el ejemplo de las 10 vírgenes, la parábola. Amén. Había las 5 que estaban despiertas, atentas a la venida del esposo. Pero había 5 que estaban mezcladas con el mundo, inquietas de las cosas del mundo. Amén. Y recordemos que el aceite, ¿qué representa? El aceite representa la fuerza espiritual que el creyente recibe en la medida que él persevera en la fe. O sea, Dios alimenta esa fuerza. Dios alimenta esa fe a través de la palabra y a través del Espíritu. Y mientras el hombre, el creyente, sea mujer o hombre, mantiene esa fortaleza, claramente no va a descuidarse, no va a estar en tinieblas, no se le va a apagar la luz. Amén. Por eso Pablo hacía mucho énfasis de que no apaguéis al Espíritu. ¿Qué significa? De que permite que el Espíritu te aliente, permite que el Espíritu te fortalezca cada día más, pero a través de ¿qué? De una vida de piedad, de una vida de estudio, de una vida de oración y de dedicación. Amén. Ahora, ¿qué pasa si
llegó la hora de morir y no vi al Señor. Por eso no es verdad. No, tengo que irme con el gozo y con la confianza de que me levantaré. Amén. Ahora, para uno llegar a tener gozo de eso, realmente tiene que el Espíritu de Dios ponerte de gozo a ti. Porque si te vas con la duda que, ¿sería verdad que sería que todo lo que viví fue en vano? Todo lo que me negué, todo lo que quise hacer y no lo hice por temor, y todo eso fue en vano. Ahí estaría andando. Pero ahí sería como dice ahorita el apóstol, que son como olas, solamente caen en espuma. Amén. ¿Y le puede ocurrir eso a una persona? Sí. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos fortalecemos en la fe, la duda puede venir. La incertidumbre puede venir. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que te sostiene? ¿Qué es lo que te afianza la fe? Amén. Por eso Pablo dice que lo único que me da la certeza a mí es que el Espíritu de Dios dice que nos da testimonio de que somos ¿qué? Hijos de Dios, y que todo esto es verdad. Pero si yo no me afianzo en la fe, déjeme decirle, puedo moverme fácilmente, puedo llegar a dudar, puedo llegar a tener la incertidumbre de que será o no será. Amén. Y qué triste que una persona llegue el momento de partir de esta tierra y no esté seguro de lo que vivió. Una de las cosas que nosotros debemos entender en estos últimos tiempos que estamos viviendo es de que si en nosotros no hay el amor por conocer las cosas del Señor, ¿cómo es que la gente quiere entrar allá donde que solamente habrá exaltación, adoración, conocimiento más de las cosas de Dios, si aquí no habría amor por conocer su verdad? O sea, si lo que yo no pongo en práctica aquí, o no nace ese amor por conocer las cosas, ¿cómo es que quiero yo entrar allá a querer conocer allá? Amén. Fíjate que el Mesías lo dijo claramente cuando le preguntaron al Señor, ¿son muchos los que salvan? Que dijo él, procurad entrar vosotros, porque muchos tratarán y no podrán. Esto de que hay muchos cristianos, pero ¿cuántos cristianos de los que estamos hoy en día entraremos? Solamente lo de revelará realmente nuestro corazón, lo que Dios vea en nuestro corazón, nuestra fe, nuestra fuerza, nuestra voluntad de querer realmente creer y perseverar. Y debe decirle, Dios se encargará. ¿Usted cree que para que una persona llegue a pasar la prueba de tener que dar la vida por la fe, eso es algo que una persona puede hacer de la noche a la mañana? No, mi hermano. Dios tiene que fortalecer esa vida. O sea que Pablo, Pedro y todos los discípulos y el mismo Señor estuvieron dispuestos a sufrir la muerte con la certeza de lo que se les había prometido, de lo que había de venir. Eso no ocurrió de la noche a la mañana. Eso fue toda una vida de fe, toda una vida de tener que vencer cada día la duda, la inquietud, y que Dios cada día fuera fortaleciendo, y a través de las visiones, a través de todo, ir revelando de que la certeza de esto, de sus promesas. Y más que, ¿cuál fue la más certeza que tuvieron ellos? ¿Por qué Pedro, aunque Pablo no lo vio, por qué todos ellos se fortalecieron en la resurrección? ¿Por qué creyeron en eso? Porque vieron cómo murió y vieron cómo estaba vivo después. Y eso fue lo que les dio la certeza de decir, si esto le ocurrió a él, claramente se va a cumplir conmigo. Vieron cómo subió y escucharon cómo regresará. Amén, amén. Y aunque Pablo no lo vio tal vez físicamente, pero sí lo vio en el Espíritu, se le manifestó. Amén. Y todo eso fue lo que les dio por eso dice el Mesías, más bienaventurados son aquellos que no vieron y creyeron. O sea, pues a nosotros nos ha tocado más difícil. Ellos tuvieron al menos la fortaleza, pero también así mismo se les exigió. Porque si estuvieron dispuestos a morir y a dar la vida, es porque Dios los fortaleció a través de lo que vieron. Ahora, ¿cuánto más aquellos que al final tengan que dar su vida por la fe sin haber visto nada? Amén. Por eso dice el Señor, hay postreros que serán ¿qué? Primero. Porque ¿quién fue más vencedor? ¿Aquel que no vio y murió por la fe? ¿O aquel que vio y murió por la fe? No vio. Tiene más mérito. Amén. Entonces, claramente hay su bendición. Amén. Dice el 16, como también, dice, considerad la paciencia de nuestro Señor como salvación. O sea, que consideremos que esta tardanza no es que no exista, no es que no va a ocurrir. Simplemente que la tomemos como un acto de salvación de Dios.
de dar tiempo para que el hombre proceda al arrepentimiento. Amén. Dice, como también nuestro amado hermano Pablo os escribió, según la sabiduría que le fue. Aquí va a traer algo que Pablo dijo y decía. Amén. Algunos consideran que esta carta no la escribió realmente Pedro, dicen ellos, que porque cuando esta persona nombra aquí a Pablo, los escritos de Pablo, sacan conclusiones de que esto de reunir todas las cartas de Pablo, ser aceptadas como las escrituras, realmente sucedió mucho tiempo después, y que ya para Pedro para ese tiempo ya no existía. Ahora, realmente una cosa es lo que la gente concluye, otra cosa fue lo que pasó. Amén. Lo importante es que la palabra nos trae una revelación de las cosas que ocurrieron y cómo ocurren. Yo creo que realmente fue el apóstol Pedro el que escribió esto, y que fue en su tiempo, y que en su tiempo ya las cartas estaban siendo reunidas. Amén. Y que eran aceptadas, ¿por qué? Porque la gente entendía que Pablo no era cualquier persona, que Pablo era un siervo de Dios. ¿Sí, hermano? Esto nada más lo hacen cuando sacan a relucir todos los enemigos de Pablo. Todas esas personas que se levantaron en contra de Pablo para decir, inclusive hasta el día de hoy, para decir de que él no era apóstol del Señor y que solamente era un farsante, que él fue el creador del cristianismo, que él fue el que puso la rebeldía entre los creyentes para que ya no obedecieran la ley, y que, bueno, de hecho hoy existe todavía hasta hoy ese grupo llamado Levitas, que la historia muestra que siempre se opusieron a Pablo. Eso, que eran estos judíos que querían vivir bajo la norma del judaísmo y que tenían a Pablo como enemigo. Y lógicamente, ciertamente, pues todas las epístolas y todas las cartas de Pablo le eran y al ver esto de que Pedro pues, decía o hablaba aquí en su segunda carta este tipo de cosas a favor de Pablo, pues él decía, no, esto no es de Pedro, esto es falso. Amén. Amén. Cuando en el versículo 12 dice que aguardando y apresurando el avenimiento del día de Dios, ¿realmente se puede apresurar la venida del Señor? ¿El creyente puede apresurar, o los creyentes pueden apresurar la venida del Señor? Amén. Ahora, ¿de qué manera los creyentes pueden apresurar la venida del Señor? Haciendo la obra y guardándose en santidad. Amén. Algunos enseñan que esto fue tomado, Pablo tomó esta imagen de una enseñanza de los rabinos de aquella época, donde inclusive hoy en día se enseña mucho. Dice que los rabinos dicen que los judíos pueden acelerar la venida del Señor. Dice que si en un día todos los judíos obedecieran la Torá, acelerarían la venida del Señor, del Mesías, según ellos, ¿verdad? Y que si en un solo día todos los judíos se arrepintieran de corazón y obedecieran la Torá, dice que acelerarían la venida del Mesías. Amén. Eso es lo que se enseña dentro del judaísmo. Amén. Realmente lo que están diciendo es que no todos los judíos obedecen y todos los judíos están arrepentidos. Amén. Ahora, ¿en qué sentido lo dicen? Pues ya son cuestiones de lo que es guardar la Torá y vivir conforme la Torá manda. Pero cuando Pablo habla de que aguardando y apresurando la venida del Señor, claramente está hablando de que en la medida que el creyente esté dispuesto a padecer y a sufrir por causa de la fe, y en su clamor a Dios, ¿cuál fue la respuesta del juez a la viuda que le pedía que le hiciera justicia? Dice, pero para que no me siga cansando, amén, le voy a hacer justicia. Dice, ¿y cuál fue la enseñanza que dio el Mesías? Dice que este juez dijo, si esto hago yo, ¿cuánto más Dios no hará justicia a aquellos que claman a Él día y noche? Claramente que lo que va a hacer que se apresure la venida del Señor es el sufrimiento y la aflicción de ¿quién? De los creyentes que pidan, que clamen a Dios, que de continuo estén clamando a Dios porque venga la liberación, porque venga la salvación. En el libro de Mateo, Yeshua nos habla clarito acerca de ello, porque dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Quiere decir que si dice que van a ser acortados, quiere decir que se va a apresurar. Amén. Que Dios pueda tener otra fecha para la... Pero va a haber un sufrimiento
pero que va a venir tiempo de prueba para los creyentes en aquella época o en ese tiempo, va a venir. Ahora, uno puede mirar las circunstancias hoy en día y uno dice, esto como que está lejano todavía. Pero uno no sabe en qué momento puede cambiar todo. En qué momento todo se esté camuflando y cuando menos piense usted, vino lo que usted menos pensó. Se armó todo lo que se ha dicho y lo que va a pasar, y en menos de lo que pensamos, ya sucede. Amén. Así que, ¿cuántas cosas se están tejiendo detrás de las tinieblas o en tinieblas? Nosotros no sabemos. Aun cuando se filtran algunas cositas por ahí, realmente nadie puede saber cuánto se ha tejido en las tinieblas y cuánto está tejiendo, cuánta unidad está viendo, cuánta negociación está viendo para que todas estas cosas se vayan a dar. Amén. Y como dice el Señor, que el día no nos sorprenda. Amén. Que no habrá tiempo para volverse atrás. Aún que los hermanos pensábamos, cuando estábamos en otro tiempo, pensábamos cuándo vendrá Dios se nos salvará de cierta situación. Yo digo, y Satanás, con tanto esmero que hace todos los días de tratar de hacer caer al pueblo de Dios, ¿también se habrá cansado? No se cansa, ¿no? No. El enemigo no se cansa de la maldad. Amén. Su deseo es dañar la obra de Dios. Hablando Pedro de Pablo dice esto, como también hablando de lo que él escribió, dice el 16, como también habla de esto en todas las epístolas. O sea, ¿de qué está hablando él? De lo mismo que está hablando Pedro, de la venida del Señor, de la perseverancia en la fe, de permanecer fieles en la fe, de no desmayar. Pablo también cuántas veces anunció de que qué va a ocurrir en los tiempos finales, de todo el engaño que va a venir, de toda la confusión que va a venir. O sea, él está trayendo que Pablo también está hablando de lo mismo. Ahora dice él, como también habla de esto en todas las epístolas, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, que los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Ahora, esta palabra que usa él aquí de difíciles de entender, cosas difíciles de entender, es una palabra que en griego es disnoetos. Y disnoetos se usaba cuando una persona iba a consultar los oráculos de los dioses, las pitonisas. ¿Y por qué se llamaba a estos oráculos disnoetos? Porque eran difíciles, eran ambiguos. ¿Entonces sabes qué es ambiguo? Ambiguo es que puede tener dos significados. Un rey, y hay un ejemplo de esto que lo da el comentario de William Berkeley. Dice que un rey fue a consultar el oráculo de su dios, de sus dioses, ¿verdad? Y la respuesta fue esta. Dice que la respuesta que el oráculo dice: tú destruirás una gran nación. Fíjate bien. Y dice que el rey lo tomó en el sentido de que él iba a vencer una gran nación. Y se fue a la guerra. ¿Y qué pasó? Que la gran nación que fue destruida fuera de él. Entonces, a estos oráculos se les llamaba así, disnoetos, porque eran ambiguos, eran difíciles de interpretar, de poder saber qué realmente es lo que quiere decir el oráculo. O sea, no era la persona que preguntaba para la respuesta. No era una respuesta exacta como Dios le daba a Israel. Cuando le decía: Señor, subiremos contra ellos a pelear. Sí, suban, porque yo los entregaré en vuestras manos. O sea, Dios nunca fue ambiguo con Israel. Dios siempre dio una respuesta clara y entendible. Pero los oráculos no, porque los oráculos no viene de Dios, viene de las tinieblas. Amén. Entonces, claramente, en las cartas de Pablo hay ciertas cosas que, si uno no se cuida bien de entenderlas como Pablo las dijo, pueden ser ambiguas, pueden ser difíciles de entender. Amén. Y hay algunas muestras de esa ambigüedad. Pablo dijo en lo que fue la doctrina de la gracia. ¿Qué dijo Pablo de la gracia? Pablo hizo una pregunta en cuanto dice:
¿pecaremos para que la gracia abunde? Porque como dicen algunos por ahí, dice, pequemos porque entre más pecado, más gracia hay. O sea, ¿cuál fue el malentendimiento? Abundó el pecado, abundó la gracia. Amén. Entonces, ahora, ¿cómo se interpretó eso? Algunos que la torcieron esa enseñanza, ¿qué enseñaban? Pequemos para que venga más gracia. Pero eso no es lo que Pablo quiso decir. Él les dice, Pablo se refería a que a lo que ya se hizo, Dios trajo mucha más gracia desde la maldad que se había hecho. Pero no quiere decir que vamos a pecar ahora más para que entonces la gracia siga viniendo. Entonces, claramente, ¿quién malinterpretó eso? La gente que torció la escritura, que torció lo que Pablo estaba enseñando. ¿Qué otra enseñanza torcieron? Encontramos también la doctrina de la libertad cristiana. ¿En qué se convirtió la doctrina de la libertad cristiana? En libertinaje. Que Pablo muchas veces ataca eso. Dice, no toméis la libertad de Dios como libertinaje. Porque algunas personas enseñaron entonces que realmente ahora el Mesías pagó por mí y que yo no tengo que hacer nada. Ahora yo puedo hacer todo porque ya el Mesías hizo por mí todo y pagó por mí todo. Amén. Entonces claramente toman una cosa que la escritura dice y la tergiversan y eso ocurre. Y la otra doctrina que fue... Hay Sí. un predicador que es bastante conocido en habla inglesa, que él dice, y él es uno de los que atacan a estos supuestamente falsos apóstoles o falsos profetas o falsos predicadores. Ujú. Mire lo que él dice, que de hecho le escuché hoy mismo, le escuché antes de venir. Él decía, es que Jesucristo murió por nosotros para que nosotros no tuviéramos la culpa de nuestros pecados. O sea, el punto de él es que la gracia es que ya tú no te sientas culpable por tus pecados. Pero fíjate que eso se está cumpliendo. Todo lo que hoy se practica, todas las doctrinas, ¿no?, que están saliendo de la prosperidad y de la bendición y todo eso que están haciendo, torciendo lo que la escritura dice. ¿Y por qué la tuercen? Porque tienen mala intención, porque lo hacen a propósito. Amén. Pero dice que lo hacen para su propia ¿qué? Para su propia perdición. Está el tema de la justificación por la fe. Hay gente que dice, no, es que yo no necesito hacer ninguna obra, yo ya soy salvo. La fe me salva y la fe es suficiente. Amén. Y por eso es que entonces se trae lo de Santiago. Santiago que dice, no, la fe no es suficiente, tienes que obrar, tienes que demostrar tu fe con tus obras. Amén. Entonces, pero algunos dicen que no es necesario ya hacer nada. Tú no tienes que hacer nada porque es por fe y no por obras. Entonces, claramente viene la mala interpretación de una doctrina, de una enseñanza que trajeron los discípulos. Amén. Y que hoy día se está viviendo. Por eso surgen movimientos como el movimiento de este señor que decía que era Jesucristo. ¿Cómo se llamaba él? O se llama José Luis, no sé qué. José Luis de Miranda de Jesús. ¿Verdad? Todo lo que él ha enseñado, todo eso va en contra de la misma escritura. Amén. Dice, ahora todo esto lo hace para su propia ¿qué? Perdición, y para la perdición de todos aquellos que lo siguen y los escuchan. Pero para que un hombre llegue a esa totalidad de creerse que Jesucristo habrá tenido alguna manifestación, ¿no es cierto? Puede ser un espíritu engañador. Claro que tiene que haber, la primera manifestación que hay para que una persona se desvíe y se engañe es su propio corazón. Una vez que el enemigo ve tu corazón, ve tus intenciones, ve tu vida, cómo tú obras en lo clandestino, en tu vida privada, y cómo tú realmente eres, claramente te van a ayudar a que te desvíes, te van a ayudar a que sigas ese camino. Amén. Por cuanto, y más cuando la persona realmente, su intención de buscar a Dios no fue genuina, no vino porque realmente quiso ser salvo y quiso vivir una vida, sino que se desvió, creyó lo que quiso creer y creo que lo que hablamos de la herejía. ¿Qué es la herejía? Lo que cada persona escoge. Amén. Cada quien escoge su propio camino. Ahora, en cuanto a esa herejía, por cuanto si ese camino no es el mismo camino de la verdad, entonces esa herejía quiere decir que es un camino que tú escogiste que no es la verdad. Amén. Entonces, sí, mano. Esta palabra inductos, ¿cómo se puede Indoctos, gente que no tiene conocimiento, ni tiene entendimiento. O sea, indoctos quiere decir como que
realmente no adquirieron conocimiento de Dios. Indoctos en la palabra, amén, en el conocimiento de Dios, en la revelación de Dios. Entonces, por lo tanto, una persona puede venir, y eso, yo aquí se lo he compartido a ustedes. Cuando yo fui al seminario teológico, allí algo que me abrió los ojos fue lo que un profesor me enseñó. Me dice, una persona puede hacer una doctrina de la Biblia, sustentarla con la Biblia sin que sea verdad. Fíjese bien. O sea, que una persona que tenga una mala intención puede fabricar su enseñanza con la palabra sin aplicarse a la verdad. Y eso es lo que ha ocurrido. Mucha gente viene y aprende un mecanismo, aprende un método. ¿Cómo puedo convencer? ¿Cómo puedo motivar? ¿Cómo puedo seducir a las personas? Amén. Y entonces se hacen la idea y se forjan un pensamiento y lo trabajan hasta que lo afirman en su corazón, y ya después nadie lo va a convencer de ahí, nadie lo va a sacar de ahí. Amén. Pero claramente no vinieron buscando la verdad, no vinieron queriendo conocer a Dios y hacer la voluntad de Dios, sino que simplemente les surgió una idea con la palabra. Hay gente que descaradamente dice, hagamos una iglesia, es un negocio. Hay gente que lo dice claramente. Amén. Y claramente mucha gente se ha atrevido a hacerlo. Y para eso, pues, ¿qué aprendieron? Pues todo. ¿Para qué toda esta enseñanza que se da en los seminarios? ¿Qué es lo que se fabrica allí? Ministros. ¿Ministros qué? ¿Ministros de la verdad o ministros de qué? Amén. Si a usted de entrada le dicen que usted puede fabricar su propia doctrina, ¿qué le están queriendo decir? Amén. Que allí no te van a enseñar a cómo usted buscar a Dios ni eso. Allí te van a enseñar lo que ya ellos aprendieron y lo que ellos enseñan, y se sigue repitiendo por generaciones. Con decirle que no se lee la Biblia allí. Amén. ¿Usted sabe que los sacerdotes no leen la Biblia? Ni han leído la Biblia. ¿Y entonces qué sabe un sacerdote? Tiene 4 años de filosofía y 3 años de teología. ¿Y qué es eso? Pura enseñanza de hombre. Todo lo que los padres de la iglesia enseñaron según ellos. Amén. Que no hay tales padres de la iglesia. Amén. Pero tristemente es así. Entonces claramente, ¿qué dijo el Señor? ¿Cuál es la clave de la perdición? El que no amamos la verdad. Si el hombre no ama la verdad, fácilmente se va a desviar y lo van a desviar. Amén. Si usted, mire, téngalo por seguro, hable con la mayoría de los pastores y usted se dará cuenta que muchos de ellos no han leído la Biblia completa. Sino que, ¿qué aprendieron? Enseñanzas ya basadas por A usar la Biblia, a usar los temas que más despiertan la emoción y el sentimiento del ser humano. Y a veces recurren hasta el sentimiento de culpabilidad para que la gente se arrepienta. Estaba contando un pastor conocido en esa rama bautista que son quemados y que tiene una escritura y que tenía un grado de divinidad. Estaba contando la historia de los reyes de Judá y de Israel. Ajá. No tenía la más mínima idea de lo que yo estaba hablando. Digo, ¿cómo? ¿Usted no lo ha leído? Pues seguro que lo he leído, pero no le entiendo lo que usted me está. Fíjate que yo estuve en una iglesia bautista, no voy a decir el nombre, y a los 6 meses de estar en el seminario me pusieron de maestro de escuela dominical. ¿Y qué me dieron para enseñar? No me dieron la Biblia para enseñar. ¿Sabes qué me dieron? Un librito. Leas el librito, estudias el librito y enseña lo que está en el librito. Y así se ha hecho por generaciones de generaciones. Todo lo que la gente estudia son libritos. Son lo que otro interpretó, lo que otro quiso enseñar, pero nunca se estudia la Biblia. Amén. Y la mayoría de las iglesias, usted vaya donde hay una iglesia que tenga un estudio de Biblia completo. No lo hay, todos son enseñanzas, sermones, predicaciones. Eso es lo que hay. Y no hay un sermón que no sea motivador. Que enseña a la gente a buscar la bendición, a cómo ser bendecidos, a cómo ser prosperados, a
cómo vivir una vida buena en esta tierra. Y sobre todo, traigan sus diezmos, traigan sus ofrendas, que las necesitamos aquí. Amén. Entonces, mi hermano, esa es la exhortación de la palabra para nosotros. Dice, versículo 17, así que vosotros, amados, conociéndolo de antemano, ¿qué cosa? Todo el engaño, toda la confusión que viene, toda la mentira, todas las dudas que están sembrando. Dice, guardaos para que no caigáis de vuestra firmeza, arrastrados por el error de ¿quiénes? De los libertinos. Amén. Dice, versículo 18, antes bien, ¿qué debe hacer el creyente? Creced en la gracia, pero también ¿qué? En el conocimiento. Amén. Que a muchos se les manda a crecer en la gracia solamente. Amén. Pero la gracia se convierte ¿qué? La gracia sin conocimiento es ¿qué? Libertinaje. Amén. La gracia tiene que ir acompañada de conocimiento para que entonces se viva la verdadera gracia y se entienda la verdadera gracia. Amén. Los creyentes han aprendido a hacer algo muy interesante. Y es que a muchos creyentes les ha pasado lo que le pasaba a los fariseos, que el Señor los acusó. Les digo, vosotros limpiáis la copa por fuera, pero por dentro está lleno de inmundicia. Los creyentes aprenden a abstenerse de beber, de bailar y de hacer cosas que el mundo practica, pero por dentro no cambian. Por dentro están llenos de avaricia, de codicia, de ambición, de envidias, de iras. Amén. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Sí, hay que limpiarse de las cosas del mundo, hay que limpiarse de aquello que realmente de vivir una vida desordenada, pero también hay que limpiar el corazón. Hay que sanar el corazón. Hay que liberar el corazón de todas esas cosas. Amén. Porque por esas cosas también mucha gente se ha desviado. Por la avaricia y la codicia. Mucha gente. Tristemente la religión enseñó a la gente a vestirse de piedad. A ser santos por fuera, pero por dentro nada. Y amén. Y el mundo se dio cuenta de eso. El mundo, ¿por qué el mundo critica tanto la religión? Porque eso. Pero el mundo dice, no, estos aleluyas, estos yo no sé qué, evangélicos, que sí, por fuera hablan de Dios y todo eso, pero por dentro están llenos de maldad. Amén. Y están dispuestos a hacer la maldad a cualquiera. Entonces, claramente, el llamado es a vivir una vida en santidad pareja, tanto que lo de afuera refleje lo de adentro. Amén. Y no que lo de afuera oculte lo de adentro. Amén. Dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, Jesús el Mesías. A Él sea la gloria, la honra, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Literalmente la eternidad habla del siglo, hasta el día del siglo. ¿De cuál siglo? Del cumplimiento de todas las cosas, ¿verdad? Todo se cumple. Solamente el Mesías recibe honra porque Él fue el instrumento que Dios usó, la justicia para que Dios nos proveyó para que nosotros pudiésemos alcanzar su gracia y su salvación. Amén. Así que esa es la exhortación de esta tarde. Esa es la exhortación de la palabra y más cuando nosotros hemos visto por nuestros propios ojos toda la desviación que está ocurriendo en el mundo creyente. Amén. Ayer veía, alguien puso algo en el internet acerca de 7 grandes, supuestamente predicadores de los medios que están siendo investigados, que viven más ostentosamente que los famosos. Amén. Y uno se pregunta en qué mente cabe que una persona que predica a Cristo, que dijo que no tenía ni dónde recostar la cabeza, pretenda vivir mejor que el mundo. ¿Y sabe qué? Y lo que más me aterra es cuánta gente los oye, cuánta gente los sigue. ¿Qué están viendo en esa gente? ¿Qué es lo que están buscando? Que la bendición que les cayó a ellos les caiga también a los otros. Amén. Pero que Dios nos guarde, mi hermano. Así Algo que me llamó mucho la atención es de cómo el apóstol Pedro hace mención aquí acerca de Pablo, de cómo cuando Pablo caminó juntamente con Pedro, no pudo entender sus escritos también que habla en misterio, y hoy en día es como que se levantan
gente que entiende los misterios de Pablo. Él- Algo ilógico, algo que no tiene... Amén. No, claramente Pedro no está hablando que él no los entiende. Amén. Sino que él reconoce que cosas que Pablo dijo eran difíciles de interpretar. Y que claramente la gente que no tenía un claro conocimiento de la verdad, fácilmente los interpretaba, fácilmente los malinterpretaba. Amén. Pero él no está diciendo que él no entendió. Él entendió porque claramente pues caminó con Pablo y Dios también le dio revelación y entendimiento a él. Pero él está viendo era de que mucha gente, ahora no solamente los escritos de Pablo lo estaban torciendo, dice él, sino que también las escrituras. ¿De qué está hablando? De los libros del primer pacto. Y hoy en día tenemos que muchos movimientos, no sé si decirles cristianos o no, están torciendo muchas profecías, están torciendo muchas enseñanzas del primer pacto. Amén. Hablando de cosas que realmente no se ajustan. Podemos ver de que no era tanto de que no lo entendía en Hechos de los Apóstoles, porque cuando él se acerca del concilio de creyentes en Jerusalén, ¿te acuerdas? Que iba después de haber predicado a los que eran de origen gentil, ¿qué pasó? Y muchos hermanos se le acercaron y le dijeron, mira Pablo, aquí hay un grupo de fariseos que te acusan a ti de estar enseñando en contra de nosotros. O sea, desde siempre hubieron enemigos de Pablo. Claro. Desde siempre. Y siempre estaban tratando de que como el hombre decía o se expresaba de una forma tan académica y tratando sobre todo de llevarle el entendimiento a estos gentiles o a estas personas de origen gentiles, lógicamente, estos que eran enemigos de Pablo buscaban la forma de que por medio de sus mismas palabras lo hicieran ver de que él estaba negando toda eficacia de las enseñanzas tanto de las escrituras del primer pacto como de las enseñanzas del Mesías. Amén. Hay dos caminos que generalmente el ser humano toma. La controversia que tuvo el apóstol Pablo y los discípulos fue que hubo gente que no quiso creer en lo que ellos enseñaban, en la enseñanza que estaban trayendo, y se aferraron a lo que ellos creían de antemano. Y no quisieron cambiar. Pero hubo otros que sí escucharon lo que los discípulos hablaron, pero sin cambiar lo que ellos creían, ajustaron lo que ahora recibían. ¿Sí me entiende? Entonces lo que hicieron fue lo que se conoce como un sincretismo, mezclaron sus enseñanzas y trataron de apoyarlas con lo que ahora los discípulos estaban trayendo. Amén. Y hubo otro grupo que se desvió no porque se aferraron a sus enseñanzas, sino porque vieron el poder que había en la predicación del Evangelio, vieron las oportunidades que habían tal vez económicas y materiales en la predicación del Evangelio y decidieron unirse a ese movimiento simplemente por un beneficio que querían buscar. Entonces claramente hay varios caminos que se pueden tomar en la fe. Amén. Y aquí lo que va a mostrar claramente que quién va a perseverar es aquel que realmente se despoja de esas cosas. Se despoja de lo que uno creía antes y buscar de corazón la verdad. Y segundo, limpiar el corazón. Limpiar el corazón de toda avaricia, de toda codicia, de toda mentira, de todo engaño y afirmarlo en la verdad. Amén. Y humillarse delante de Dios y reconocer que lo que Dios dice es verdad. Y si Dios dice que debo guardar mi corazón de las cosas. Amén.